Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús les dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame todavía, no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedras para la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, siempre es un gozo celebrar a la Madre de Dios, porque Dios quiso desde toda la eternidad que esta mujer bendita estuviese junto a Él. Y hoy nosotros la contemplamos con este título precioso de Nuestra Señora de la Merced. Vocación y advocación que desde aquí, desde estas tierras, se extendió al mundo entero. ¿Por qué podemos decirle a María que es Nuestra Señora de la Merced? La principal merced, es decir, gracia, el principal don de Dios que ha venido a este mundo ha sido uno solo: Jesús. Y Jesucristo vino a este mundo por medio de María. Pudo haber elegido tantas maneras, pero en su plan de salvación quiso venir a este mundo tomando carne humana de María. Por eso es que ella es Nuestra Señora de la Merced, porque la gran merced, la gran gracia, el gran de Dios, el gran don de Dios, Jesucristo, vino por medio de ella. Y si uno se pregunta ¿a qué vino Jesucristo? Vino a dar la liberación, la redención a toda la humanidad. Por eso, contemplando a Nuestra Señora de la Merced, hoy día podríamos pedirle al Señor 2 regalos. El primero: todos nosotros, partiendo por quien habla, somos pecadores. Ciertamente se nos perdonó el pecado original en el sacramento del bautismo y se nos dio la gracia para poder vivir cristianamente. Pero el pecado y sus consecuencias siguen allí y nos hacen una y otra vez sentir esa cadena que nos amarra a el pecado. Tantas veces nos sucede lo de San Pablo, que no hacemos aquello que queremos o hacemos aquello que no queremos. Hoy podríamos pedirle de todo corazón al Señor Jesús, por intercesión de Nuestra Señora de la Merced, que la principal cadena que rompa de nuestras vidas sea la del pecado. Quizás podemos detenernos frente a la imagen de ella y pensar en ese pecado que tanto nos incomoda, ese vicio, esa caída, esa fragilidad que una y otra vez le pedimos al Señor que nos libre. Hoy podemos gritarle nuevamente de corazón, por intercesión de María: Señor, líbrame de este pecado, de esta cadena. Y la segunda actitud que podemos pedirle al Señor Jesús por intercesión de Nuestra Señora de la Merced es vivir nuestra fe
de tal manera que el que entre en contacto con nosotros se sienta liberado. Me explico. Hay un modo de vivir la fe que hace mucho daño, que es aquel que vive la fe juzgando, mirando en menos, criticando. De alguna manera era lo que le sucedía a los escribas en el Evangelio. Vivían la fe del Antiguo Testamento amarrando cargas pesadas en las espaldas del otro y los hacían vivir la fe como esclavos. ¿Cuánta gente hoy tristemente se aleja de nuestra iglesia porque el testimonio que quizás yo o que quizás le damos, en vez de ser de un testimonio de vivir felices en la libertad de quien se sabe amado por Dios, es un testimonio de vivir oprimido? Pidámosle al Señor entonces la gracia de que nuestros amigos, amigas, de que nuestros familiares y todo aquel que se cruce con nosotros en el camino pueda sentir que nuestro testimonio de fe, en vez de oprimirle, lo libera, le atrae, lo plenifica, le invita a ser feliz. Eso hizo Jesús, que no vino a condenar, sino a perdonar. Que Nuestra Señora de la Merced entonces interceda por todos nosotros, para que podamos vernos fortalecidos en la lucha contra nuestros pecados y podamos dar un testimonio de aquella fe que Jesucristo nos enseña, la fe verdadera de aquellos que saben vivir en la libertad de los hijos de Dios.